María Isabel Andaeta, 27.515.243. Nuestra república, Invictus y Grum, es un Estado de Derecho federal, descentralizado, pluralista, parlamentario, justo y soberano, cuya democracia es participativa y la soberanía reside en el pueblo, es intransferible, es ejercida a través del sufragio que es directo, universal y secreto, y cualquier cargo del poder público nacional está subordinada a esta soberanía. Como valores principales tenemos la solidaridad, la integración nacional y territorial y el respeto a los derechos humanos. Como fines esenciales tenemos el respeto a la voluntad popular, la defensa de la soberanía y del territorio y el respeto al individuo, para que con todos ellos podamos conseguir el bien común de cada uno de nuestros iguales. Como ley suprema tenemos la Constitución. Cualquier otra ley que de ella derive debe verse subordinada a esta Constitución. Tanto la bandera, cuyos colores son amarillo, blanco y azul, el himno del canto del Invictus y nuestro escudo de armas son símbolos de nuestra nación. El idioma que se maneja en nuestra república es el castellano. En cuanto al espacio geográfico y del territorio, nos encontramos ubicados en territorio insular, en los alrededores del Océano Pacífico. Cualquier tratado internacional debe velar por los intereses de nuestra nación. En cuanto a nuestra división política, nuestra república se encuentra dividida en 10 distritos y cada distrito subdividida en 4 condados. Nuestra capital es el distrito capital y los condados que en ella se encuentran son Jolo, Solo y Togo. En el condado de Togo se encuentran todos los órganos del poder público nacional. Sin embargo, en cada condado debe encontrarse al menos una oficina adyacente de cada uno de los poderes públicos nacionales. Con respecto al poder público nacional, el poder público nacional se distribuye entre el poder de condados, el poder distrital y el poder nacional. El poder público nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, moral y electoral. Cada una de las ramas del poder público tiene funciones propias, pero todos los órganos del poder público colaboran para la realización de los fines del Estado. Esta Constitución establece las atribuciones de cada órgano del poder público. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. El ejercicio del poder público acarrea responsabilidades individuales por desviación o abuso de poder o por la violación de esta Constitución o de la ley. El Estado responderá patrimonialmente a cualquier daño que puedan sufrir los particulares y cualquiera de sus bienes y derechos, claro, siempre y cuando esta lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública. La administración pública debe estar al servicio de los ciudadanos, se fundamenta en los principios de honestidad, participación, eficacia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo consta de un viceministro o viceministra. El viceministro ejecutivo de la República es órgano directo y colaborador inmediato del primer ministro de la República en su condición de jefe del Ejecutivo Nacional. El viceministro ejecutivo reunirá las mismas condiciones exigidas para ser primer ministro de la República y no podrá tener ningún parentesco de consanguinidad ni afinidad con éste. Sus atribuciones de viceministro ejecutivo son colaborar con el primer ministro de la República en la dirección de la acción del gobierno, coordinar la administración pública nacional de conformidad con las instrucciones del primer ministro de la República, coordinar las relaciones del Ejecutivo Nacional con el Parlamento, suplir las faltas temporales del primer ministro de la República, ejercer las atribuciones que le delegue el primer ministro de la República. De decretarse la ausencia permanente o la separación del cargo del primer ministro antes de finalizar su periodo, este se hará cargo de las atribuciones de este que el Parlamento nombre a un nuevo ministro. Los demás que le señalen esta Constitución y la ley. Con respecto al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo se ejerce por el primer ministro de la República, el viceprimer ministro y por el gabinete ministerial de estos. Para ser elegido primer ministro de la República se requiere ser
udiniano o udiniana de nacimiento o naturalizado por más de 14 años de residencia en el país. No poseer otra nacionalidad, ser mayor de 30 años de edad, no tener ningún tipo de antecedente penal, tener un título universitario. La elección del primer ministro es hecha por el Parlamento en Cámara de Diputados. El primer ministro deberá ofrecer reportes mensuales sobre toda su gestión al Parlamento. Son atribuciones y obligaciones del primer ministro de la República cumplir y hacer esta Constitución y la ley, dirigir la acción del gobierno, dirigir las relaciones exteriores de la República de Invictus y UNU y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales previamente aprobados por el Parlamento. Dirigir la Fuerza Armada y su accionar bajo previa aprobación del Parlamento. Celebrar los contratos de interés nacional conforme a esta Constitución y a la ley. Administrar y disponer de los recursos del Estado. Encabezar políticas económicas, sociales, culturales, educacionales, de salud y demás políticas para el bienestar y progreso de la República. El periodo de mandato será para el primer ministro o primera ministra de la República será de 4 años, sin derecho a ser reelegido o reelegida en el mismo periodo. El primer ministro de la República de Invictus y UNU es responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo. Está obligado u obligada a procurar la garantía de los derechos y libertades de los idunianos y idunianas, así como la independencia, integridad, soberanía del territorio y defensa de la República. La ausencia del territorio nacional por parte del primer ministro de la República de Invictus y UNU requiere autorización del Parlamento, siempre y cuando se prolongue por un lapso superior a 5 días consecutivos. Daniel Molina 26741-030. El Poder Legislativo está conformado por un Parlamento bicameral, el cual tiene la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados está compuesta por 40 diputados, los cuales son electos de manera directa, universal y secreta, y son por un periodo de 4 años y son electos por uno por cada distrito. Los senadores son 20 senadores por parte de su Cámara, los cuales son electos igual que los diputados de manera directa, universal y secreta, 2 por cada distrito por un periodo de 4 años. Estas dos cámaras tienen las funciones de legislar, la de designar a todos los funcionarios de los poderes, llámese viceprimer ministro, primer ministro, su gabinete ministerial, los jueces de la Corte Suprema de Justicia, los rectores de la Dirección Nacional Electoral, lo que vendría siendo el fiscal y el defensor de la República. Además de esto, ellos tienen funciones controladoras sobre los demás poderes. Por ejemplo, la Cámara de Diputados ejerce funciones controladoras sobre lo que vendría siendo los distritos y los condados, y la Cámara de Senadores sobre el primer ministro, el viceprimer ministro y su gabinete ministerial. Los requisitos para ser diputado y para ser senador son los mismos, con la diferencia de que para ser diputado tienes que ser mayor de 25 años y para ser senador tienes que ser mayor de 29. Para ambos debes ser iduniano de nacimiento, para ambos debes o por naturalización, con 10 años de residencia, para ambos debes haber tenido por lo menos 5 años de residencia en el condado o el distrito por el cual te estás postulando, y para ambos debes tener algún título universitario. Y las causales para no poder ser escogido por alguno de estos cargos vendrían también siendo las de estar bajo algún régimen especial, la de tener algún tipo de antecedente penal y la de estar ejerciendo algún cargo público al momento de la postulación. Del proceso de formación de leyes. La iniciativa de las leyes la puede tomar el Ejecutivo Nacional, las comisiones del Parlamento, ambas cámaras del Parlamento con un número no menor a 4 diputados o senadores, el Poder Judicial en las materias que le corresponde, el Poder Moral en las materias que le corresponde, el Poder Electoral en las materias que le corresponde y también el 1% de los electores inscritos en el Registro Civil Electoral. Cada proyecto de ley constará con 2 discusiones como mínimo en la Cámara de Diputados. La primera discusión será para discutir lo que vendría siendo la exposición de motivos, la viabilidad y el objeto de la ley. Después esta se le pasa a la comisión encargada de la materia, que tendrá 30 días para redactar un informe. Después, emitido este informe, la Cámara de Diputados va a discutir artículo por artículo el contenido de la misma. De aprobarse, se le pasa a la Cámara de Senadores para que éste la apruebe. De no ser así, se le remite de nuevo a la comisión encargada para que haga las modificaciones pertinentes y en un plazo de 15 días vuelva a presentar un informe, el cual se discute después si es aprobado o no. Si no es aprobado, se repite el mismo proceso. De ser aprobado, pasa a la Cámara de Senadores. Ya en la Cámara de Senadores, los senadores discuten si aprueban o no la ley. De aprobarse la ley, pasa a ser promulgada, se la dan al primer ministro, este la firma y se publica en Gaceta Oficial con el correspondiente cúmplice. De no ser aprobada, se le remite a una comisión especial, la cual va a
va a redactar las modificaciones pertinentes y se las devuelve en un plazo no mayor a 15 días a la Cámara de Senadores para que éste la apruebe o remita unas nuevas modificaciones, las cuales hacen que el proceso se repita. El Poder Judicial está compuesto por la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, órganos de investigación penal, los funcionarios de justicia, el sistema penitenciario, los ciudadanos que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados por el ejercicio. El Poder Judicial es independiente y autónomo. Los funcionarios del Poder Judicial tienen terminantemente prohibido el participar en el activismo político. La Corte Suprema de Justicia funcionará como un tribunal en pleno o tribunal de cabecera y se subdivide en tribunales menores, los cuales serían el Tribunal Constitucional, Tribunal Político Administrativo, Tribunal Mercantil, Tribunal Electoral, Tribunal de Casación Civil, Tribunal de Casación Penal y Tribunal de Casación Social. Las sentencias emitidas por los tribunales de la Corte Suprema de Justicia tienen un carácter vinculante sobre las materias de cada tribunal. El Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución, por lo tanto, sus sentencias no solo son vinculantes, sino que tienen rango constitucional. Las funciones del Poder Judicial es velar por el cumplimiento del orden jurídico. También la Corte Suprema de Justicia tiene la función de declarar si hay o no mérito al enjuiciamiento de cualquier ocupante de algún cargo público hasta dictar sentencia definitiva, declarar inconstitucional las leyes emitidas por el Parlamento y decidir los conflictos de competencia entre los organismos del Estado. María Díaz, 26 894 086. Poder Electoral. Está conformado por una Dirección Nacional Electoral, una Junta Electoral Nacional y a su vez una Comisión de Registro Civil y Electoral. Sus principales funciones son las siguientes: reglamentar las leyes electorales y aclarar las dudas que de ella vengan, formular su presupuesto, el cual regularán autónomamente, organizar directivas en el área de financiamiento y publicidad político-electorales, organizar las elecciones y además los cargos que van a cubrirse, supervisar el registro civil y electoral, organizar la inscripción y registro de los candidatos. El poder moral de la República de Invictus y Dunu está conformado por dos órganos, por la Fiscalía General y por la Defensoría del Pueblo. Ambos representantes de estas instituciones están dadas o están conferidas a la designación por parte del Parlamento, es decir, la mayoría que éste elija en los diputados o en los senadores será la que establezca quiénes van a ser, por un periodo de 4 años aproximadamente. Dentro de la Defensoría del Pueblo, dentro de sus atribuciones, se encuentra la promoción de los derechos humanos, es decir, siempre va a estar guiada a la protección del ciudadano y a establecer los límites por parte de las autoridades o de los órganos competentes para que no exista un abuso del poder. También está la promoción para el conocimiento de todos y todas los idunianos e idunianas de la Constitución y de sus derechos y principios fundamentales. La Constitución establece una división territorial por distritos, los cuales a su vez se subdividen en condados. En el capítulo que versa sobre el poder de los distritos, los mismos son definidos como entidades independientes tanto administrativa como financieramente, en la medida que lo establece la Constitución. Entre sus competencias están la organización de la policía urbana y rural, la prestación y el mantenimiento de servicios públicos, el mantenimiento, la preservación y la ejecución de vías terrestres, así como el deber de presentar un reporte mensual al Parlamento sobre los avances y los gastos en el presupuesto para la gestión pública. El gobierno de la administración de cada distrito es competencia del gobernador, el cual para postularse debe ser iduniano o iduniana, debe ser mayor de 25 años, de estado celular, debe tener un título universitario y debe haber residido por lo menos 5 años en el distrito por el cual se está postulando. Por otra parte, la Constitución desarrolla un capítulo para el poder de los condados y los define como subdivisiones político-administrativas de los distritos que gozan de autonomía dentro de sus respectivos ámbitos territoriales y en las materias que la Constitución establece. La Ligalo, cédula de identidad número 26-725-416. En cuanto a los derechos civiles, la República de Invictus y Dunu se basa en la protección de la persona y de su integridad física, moral y psicológica, siempre y cuando estas no contraríen lo establecido en nuestros derechos o en nuestros principios fundamentales. Es decir, la persona tiene derecho a la salud, a la educación, al libre tránsito y a la protesta pacífica. La mayoría de edad se cumple a los 17 años de edad. A los derechos económicos, la República de Invictus y Dunu establece que todas las personas pueden dedicarse a cualquier tipo de negocio, es decir, todos los particulares tienen el derecho de establecer su propio negocio siempre y cuando este no contraríe los derechos fundamentales establecidos en las leyes propias.
Además, el Estado debe velar por la seguridad jurídica de las empresas privadas y compete al Estado estar al tanto de la calidad de vida, el costo de vida y de la estabilidad para así poder establecer el salario mínimo y el salario máximo que corresponda a cada particular en el ámbito en el que se desenvuelve. De los derechos de familia. La familia es la base de toda sociedad y a su vez el espacio de desarrollo integral de toda persona. Está constituida tanto por vínculos de consanguinidad y afinidad, por la decisión libre de un hombre y de una mujer de contraer matrimonio. Este preámbulo se dispone lo siguiente. Toda persona tiene derecho a constituir una familia, donde gozará de igualdad de derechos y deberes. El Estado se comprometerá de velar por el debido cumplimiento de la institución del matrimonio y establecerá lo dispuesto para contraerlo, sus efectos patrimoniales y personales y las causas admitidas para su disolución. Se velará por la protección de la mujer, especialmente en su estado de maternidad, teniendo lugar el amparo y la protección por parte de los poderes públicos. También se expone el derecho de toda persona de ser inscrito en el registro civil y obtener los documentos que comprueben su identidad. Esta ley, a su vez, vela por la protección de los menores de edad, disponiendo de conformidad su protección, tomando en cuenta, en primer lugar, el interés superior del menor. El Estado velará del cumplimiento de derechos como: no se permitirá en ninguna circunstancia el maltrato de ningún tipo y su abandono o desamparo ante la sociedad. Además, se promoverá su participación activa, tanto en su entorno familiar como social. Respecto a las personas mayores de edad, el Estado velará por su protección, garantizando servicios para su seguridad integral y subsidio alimentario, tanto en su entorno social como familiar. Derechos políticos de los ciudadanos. En primer lugar tenemos, todos los ciudadanos tienen derecho a tener una ideología política determinada, siempre y cuando ésta no viole derechos constitucionales escritos en esta Carta Magna. Por otro lado, no podrán ser ni incriminados ni discriminados dichos ciudadanos con la ideología política determinada. En segundo lugar tenemos, todos y cada uno de los ciudadanos debidamente inscritos en el registro electoral pueden ejercer el derecho al voto. En tercer lugar tenemos, todos los ciudadanos pueden alinearse, agruparse o crear una organización con fines políticos, siempre y cuando esta no esté basada o sustentada en hechos ilícitos. En cuarto lugar tenemos, ningún militar en funciones activas podrá ejercer el derecho al voto. En sexto lugar tenemos, ningún presidente de poder público podrá optar a un cargo sin antes haber renunciado al que preside. Derechos ambientales. Esto es una constitución netamente ambientalista. Es por ello que se busca preservar al medio ambiente. Consagra los siguientes artículos. El primero nos dice o nos indica que la explotación de los recursos minerales e hidrocarburos pertenece única y exclusivamente al Estado. En segundo lugar nos indica que simple y llanamente la administración de los recursos que se generan por la explotación de los hidrocarburos, las cuencas y los demás elementos que se puedan explotar pertenecen al Estado. En tercer lugar, el agua es patrimonio nacional. En cuarto lugar tenemos que el Estado debe crear grupos capacitados técnicamente y dotados científicamente para preservar el medio ambiente en toda y cada una de sus materias y aspectos, es decir, fauna silvestre, fauna marina y territorio en general. Referéndum. El único referéndum válido y permitido en esta Constitución es el referéndum consultivo, siempre y cuando sea una consulta en una materia determinada y que repercuta a nivel nacional. ¿Quiénes tienen la iniciativa de activar este referéndum? El primer ministro y su gabinete ministerial, las dos cámaras que conforman el poder legislativo en una mayoría calificada, el pueblo en un mínimo de un 10% de individuos debidamente inscritos en el registro civil o en el registro electoral, y jefes de los poderes públicos nacionales, siempre y cuando su parcialidad no se vea comprometida con algún sector político o sus funciones sean extralimitadas, ¿Quiénes pueden organizar este proceso?
los únicos encargados de organizar y velar por el cumplimiento de este proceso es la Dirección Nacional Electoral. ¿Cómo consta este proceso? Consta de 2 pasos. El primero, preguntarle a la población si está de acuerdo en cambiar algo de dicha materia, de la materia en cuestión. Y el segundo, si es aprobado este cambio o esta añadidura, es preguntarle si está de acuerdo la población en cambiar o añadir el elemento específico determinado en dicha materia. Si es aprobado en sus 2 pasos, esta pasa a ser añadido o añadir el elemento específico determinado en dicha materia. Si es aprobado en sus 2 pasos, esta pasa a ser añadido o cambiado, según sea el caso. Si no es aprobado en el primer paso, la materia será descartada. Si no es aprobado en el segundo paso, la materia igualmente será descartada.